Bueno, lo bueno que en esta, la pregunta siempre es la misma, transformada en la base. ¿Sí? Ahora, en esta clase yo dije que me habían salido no sé cuántas páginas, no sé 50 páginas, pero es porque pongo el detalle, pero nos vamos a ir a la esencia. ¿Sí? Y es lo que es. Igual van a tener que integrar. Y aquí van a tener que integrar funciones trigonométricas. ¿Ya? Vamos, con un repaso, un recuerdo de bueno, la verdad es que las series de Fourier son la base para todo lo que es análisis de señales y todo eso. ¿Sí? O sea, cada vez que ustedes tienen un pulso, o usan Fourier, o usan Laplace, o usan transformada Z. Cuando usan transformada Z es cuando están lo están discretizando, lo están haciendo discreto. ¿Sí? Cuando es continuo, es Fourier. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un diodo, un trial, son filtros, ¿ya? Que cortan la señal, que dan saltos, que dan pulsos, todo eso se analiza con Fourier. ¿Sí? La robótica, la base de la robótica está en Fourier. Claro, hay métodos más modernos ahora que mejoran, ¿ya? Que son las ondas LED, pero Fourier fue el que desarrolló la teoría que permitió dar la base teórica a la robótica, porque es análisis de señal. Ustedes saben que un robot, cuando yo genero un movimiento, yo genero el movimiento, yo le pongo los límites del movimiento y todo eso, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer avanzar un robot, necesito hacer que el robot sea capaz de reconocer cuando tiene un obstáculo, cuando tiene una pared, etc. ¿Sí? Y esa es lo que hace Fourier, que toma esa señal, la analiza y detecta. Entonces hace que el robot se detenga y todas esas cosas. O que cuando el robot quiera tomar algo, ¿no es cierto?, que se detenga y disminuya la velocidad, porque si no va a hacer esto. ¿Sí? Se detiene y de ahí entra la otra función de apretar, ¿no es cierto?, de soltar para tomar algo. ¿Sí? La base está ahí. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, como siempre, la pincelada para que ustedes sepan si necesitan Fourier. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Lo esencial. ¿Estamos? Vamos a calcular la transformada de Fourier de algunas señales muy simples y nada más, ¿sí? Bien. Para ello, primero recordemos que ustedes vieron, y aquí me acordé de ti, la serie, ¿sí? Pero, ¿qué necesito yo? Necesito que sepan que existe la serie de Taylor, la serie de Fourier, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Con Taylor, que es la serie que a través de la derivada me permite aproximar funciones como E elevado a X. Y esa es la que hacíamos, ¿no es cierto?, que derivábamos la primera, derivábamos la segunda, la tercera derivada y la evaluábamos en el punto y calculábamos la serie, ¿ya? Y le llamamos serie de potencia, etc. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso requiere que la función sea infinitamente derivable para poder para calcular las derivadas. ¿Sí? ¿Ya? La gracia es que Fourier hace que su requisito sea que la función ni siquiera sea derivable, que sea solamente continua y en rigor seccionalmente continua. ¿Qué significa seccionalmente continua? ¿Se acuerdan cuando una función era continua? Cuando no tenía hoyos ni saltos, ¿sí? Seccionalmente continua significa que Fourier acepta que la función tenga hoyitos, pero de un puntito, o saltos de un puntito, ¿sí? No de intervalos. Eso es seccionalmente continuo, ¿sí? Entonces,
Entonces eso permite que las señales se construyan a través de pulsos. ¿Se fijan? Profesor, un puntito significa derechamente como que puede faltar un valor nomás. Un valor. Ya, un valor nomás. Claro. En realidad podría faltarle 100 valores, pero en distintos lugares. Ah, sí, no me refiero Sí, por... no en un intervalo, Ya. correcto. Un valor, eso. Sí, ya vamos a ver un gráfico de una función seccionalmente continua que la dibujé en función a que podría uno aparentar que es una señal. ¿Sí? Pero eso necesito, ¿sí? No se olviden que existen sucesiones numéricas, ¿no es cierto? Como esas que veíamos 1 más 1 partido por 2, más 1 partido por 3, más 1 partido por 4, esas son sucesiones o series numéricas, ¿sí? Existen sucesiones y series funcionales, o sea que son definidas a través de una función. A través de una función. Y es una función lo único que se evalúa en un entero. Vamos. O sea, una f sub n sería n partido por n más 1. Es la misma serie que ahora la asociamos a una función. Entonces decimos f de 1 que me da 1 partido por 1 más 1. F de 2 que me da 2 partido por 2 más 1. ¿Sí? Voy generando una sucesión de términos. ¿Sí? Pero como la estoy asociando a un argumento entero, es una sucesión. Y si ustedes se fijan, todo esto viene de la función f de x igual a x partido por x más 1. Lo único que yo le estoy dando valores discretos, la evalúo en un número natural. Esas son las funciones, las sucesiones de funciones. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran, cualquier función la puedo hacer así. Lo único no la evalúo en R, evalúo en puros números naturales. ¿Sí? Entonces, es natural pensar en eso. Y ahora, ¿por qué es natural quitarle el valor en R y dejarlo en los naturales? Porque podría ser una función que marca estados. ¿Sí? Primer estado n igual 1, segundo estado n igual 2. ¿Sí? Y no puede tomar valores reales. ¿Ah? Como cuando la función, ¿no es cierto?, el máximo o mínimo, cuando digo una función de producción, ¿ya? Si el x representa un número de artículos, en realidad nosotros tendríamos que evaluarlo en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y no en cualquier número. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos funciones de ese tipo. ¿Sí? Hay ahí, ¿no es cierto?, ejemplo de sucesiones. Sucesiones, ¿se acuerdan que lo que era? Era un conjunto de números, ¿ya? Un conjunto de números, punto. Pero a nosotros las sucesiones que nos interesan son las que tienen una ley de construcción, que tienen alguna justificación. O puedo, ahí por ejemplo, en el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, que nosotros podamos adivinar o construir el noveno término. ¿Qué significa eso? Que tiene una lógica de construcción. ¿Sí? Y esas son las sucesiones que nos interesan. Pero una sucesión en general es un conjunto de números al azar. ¿Sí? Pero ¿cuáles me interesan? Las que tienen ley de construcción y que yo la puedo encontrar, independiente que sea fácil o difícil. ¿Sí? Esas son sucesiones numéricas. Una sucesión, una de funciones, las 5. ¿Se fijan? F sub n, su dominio está en 0, 1 y el recorrido está en R. ¿Y qué es lo que hace? X elevado a n. Entonces, la primera es cuando x está elevado a 1, o sea, x. ¿Me siguen? Esta. La segunda familia es cuando n vale 2, o sea, x al cuadrado. Es una sucesión de funciones. ¿Sí? O sea, básicamente, si yo la grafico, esa es f sub 1, esa es f sub 2, esa es f sub 3, ¿ya? Es una, perdón, f sub 3 es una curva, es así.
¿Sí? F sub 4 sería esta. Esa sería F sub 4. F sub 5 sería esta. ¿Sí? Son funciones que se van creando cada vez que le doy el n que me construye la potencia. ¿Sí? Eso es una sucesión de funciones. ¿Estamos? Esa familia de funciones, de todas esas que podemos construir, que no tienen sentido, unas sí, otras no, nos interesan las que convergen, que tratan de dibujar una función final. ¿Sí? Y eso es lo que busca Fourier. ¿Sí? Pero lo único que me interesa es que si yo me doy una función, una sucesión de funciones, que yo sepa evaluarla, eventualmente. ¿Sí? Y está clarito, si yo quiero f sub 10, ¿cuánto va a ser? Me va a dar la función x elevado a 10. ¿Sí? Pero voy teniendo una familia de funciones. ¿Sí? Una sucesión en general converge, ¿se acuerdan? Cuando el límite existe. ¿Sí? Bueno, una función, una sucesión funcional va a converger cuando el límite existe también. ¿Sí? En particular esa cuando el x está entre 0 y 1, a medida que aumenta la potencia, eso converge a 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, básicamente me dice que esa familia de funciones f sub n de x igual x elevado a n, cuando el x está entre 0 y 1, es, ¿no es cierto?, cuando este es menor que 1 y el n tiende a infinito, eso tiende a 0. O sea, esa sucesión, y se fijan la que dibujaba yo, que cada vez son más chatas, tiende a la función 1 aquí. El límite es cuando el x está entre 0 y 1. Y cuando el x es más grande que 1, la función tiende a infinito. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, seguramente a mí me va a interesar entre 0 y 1 y lo que voy a construir es esto. Que es una señal continua 0. Y después voy a dar otra función. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, construyo mis señales. Por pulso, por voltaje, por cualquier cosa. ¿Sí? Hasta ahí lo único que me interesa es el concepto. ¿Sí? No olvidar, ¿no es cierto?, que 1 partido por n, esa converge a 0 esa sucesión. ¿Se acuerdan? Cuando n tiende a infinito. Gracias. ¿Sí? Ya. Sí, pues si n tiende a infinito, tiende a 0. ¿Sí? Eso es un ejemplo nomás. Pero menos 1 elevado a n, la primera, esa no converge. Porque tiende esa. Fíjense, cuando n vale 1, esto es menos 1. Cuando n vale 2, ¿cuánto me da esto? 1. Cuando n vale 3, ¿cuánto me da? Cuando n vale 4, 1. O sea, esa es una sucesión que hace esto. Le da, cuando n vale 1, vale 1. Cuando n vale 1, vale menos 1. Cuando n vale 2, vale 1. Hace esto. Salta. ¿Se fijan? Entonces esa sucesión no converge. No es como esa que tiende al infinito a un solo valor. Aquí, cuando n tiende a infinito, no converge a 1 o a menos 1. ¿Se fijan? Entonces nunca toma un solo valor, siempre queda bailando ahí. ¿Sí? Entonces esa sucesión no converge, nada. Esa me va a servir para cuando quiero hacer señales donde quiero que esté frecuencia alta, frecuencia baja. Frecuencia alta, frecuencia baja. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Las series, esas eran las sucesiones. ¿Qué es lo que son las series? Es la suma de los elementos de una sucesión. Eso es. Y esas fueron las que teníamos la serie P, la serie que encontrábamos el límite de n de a sub n más 1 partido por a sub n. ¿Se acuerdan?
los test, esos que nunca lo entendiste. ¿Sí? Entonces, tenemos la serie, que es la suma de los elementos de una sucesión. Y ahí teníamos la serie P, la serie telescópica, ¿se acuerdan? Que cuando uno la desarrollaba, los de al medio se restaban y quedaba el primero y el último, toda esa serie. ¿Sí? Bueno, cuando el límite de esa suma converge a un número, se dice que la serie converge, y si no, diverge. Y ahí teníamos varios test, ¿no es cierto? El de la razón, el de la raíz, el del cociente, el de comparación, que vimos algunos en algún momento. ¿Sí? Bien, ese criterio también se puede aplicar a funciones. ¿Ya? Incluso ahí existe el criterio de la integral. ¿Sí? Cuando uno ve la integral, la suma de Riemann, lo que hace es sumar una sucesión, o sea, tiene una serie. Cuando esa serie converge, se dice que la integral existe. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver en ese sentido. ¿Sí? Bueno, ahí volvemos a ver eso, ¿no es cierto? Ahí lo que le decía yo, cuando el x vale 1, es una función monótona, siempre vale 1. 1 elevado a n, siempre es 1. ¿Se fijan? Entonces, esa es una sucesión de funciones que se estudia mucho o que se usa mucho. Cuando el x vale 1, ¿sí? Cuando el x vale 1, me queda 1 elevado a n, y eso siempre vale 1 y me da una función monótona ahí. Cuando el x está entre 0 y 1, entre 0 y 1 siempre me da eso. Me da 0. Entonces tengo eso. ¿Se fijan? Entonces con eso voy construyendo señales que después en general uno va a construir en función a lo que quiere estar haciendo, o simplemente me van a dar un dibujito y yo voy a encontrar la función y voy a decir, esta es la señal. Y a eso lo voy a aplicar la transformada. Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, recordamos que una sucesión es un conjunto de números. Cuando ese conjunto de números tiene una ley de construcción, es que nos interesa esa serie, esa sucesión. Y la serie es la suma de todos esos términos, a eso le llamamos serie. Entonces, las series de Fourier son eso, son sucesiones que lo sumamos los términos, pero una sucesión bien especial. La definición dice, se dice que una función de valor real, f, o sea que de números reales, es continua por tramos en un intervalo E si f está definida y es continua en AB, excepto en un número finito de puntos. Eso es lo que se llama seccionalmente continua. No estamos dando la definición de serie de Fourier, estamos diciendo cuáles son las funciones que nos van a servir. Básicamente, cualquier función, cosa que lo que decía antes, que le falta el valor en un numerito o tiene un saltito, ¿sí? Pero ese saltito es vertical, no es horizontal. O sea, si fuese horizontal, le falta un intervalo definido, ¿sí? Esa es una función que no es continua ahí, y ese es un puntito. Entonces esa función es seccionalmente continua. Esa función tiene un salto ahí, por lo tanto aquí no es continua, ¿sí? Pero en un punto. ¿Cuál no nos sirve? Esa, que tiene un salto horizontal. O sea, ella tiene todo ese pedazo donde no está definida. Esa no me sirve. Estas son seccionalmente continuas, ¿sí? Y yo la puedo llenar
de hoyito, seccionalmente continua. ¿Por qué? Porque en este tramo es continua, en ese tramo es continua, en ese... ¿Y dónde no es continua? En número finito o numerable de puntos. ¿Sí? Esta es continua. ¿Por qué? Porque tiene saltos ahí. Ella es continua en ese pedazo, en ese y en ese. El número de saltos que tienes es un número numerable o finito, seccionalmente continuo. A todas estas funciones yo le voy a poder aplicar la transformada de Fourier. A esta. ¿Sí? Entonces siempre el eje de referencia es el X. El eje X, correcto. Profe, entonces se puede saltar de ahí, por ejemplo, estoy de 3 a, no sé, pues, a 10, un salto Sí. así. Salto vertical no hay problema. Ya. En el mismo punto. ¿Sí? Eso no tiene que ver que las variables sean dependientes o independientes, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Eso va con el tema de que el eje de la X es la variable independiente. Es que nosotros siempre que dibujamos nuestra variable independiente en la X y la dependiente en la Y. Ya. El recorrido siempre lo reflejamos con la Y. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Un detallito en la 2. Si ustedes se fijan, la f en x0 super más, lo que representa al final es el límite por la derecha de la función. Y el f de x0 super menos es el límite por la izquierda. Eso representa. O sea, esto representa el f, si este es el x0, el fx0 menos el límite por la izquierda. Y esto representa el f en x0, ¿no es cierto? En x0 más el límite por la derecha. Eso es una notación que Fourier la usó así, simplemente nada más que para eso. ¿Sí? Pero son los límites por la izquierda o por la derecha que hay en el momento. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver después la convergencia en los saltos. ¿A qué converge la serie? ¿Sí? Y no en ningún grado. Ahí tenemos una función seccionalmente continua. ¿Sí? ¿Se fijan? Tiene solamente saltos. Podría haberle puesto un hoyito, pero le da lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos? Seccionalmente continua. Si tengo una función de ese tipo, voy a poder aplicarle Fourier. Una consulta, en estricto rigor, digamos, en realidad, desde la perspectiva del eje X, no están exactamente en el mismo punto, ¿cierto? Hay como un límite que es justito, es como lo mínimo que puede haber separación. O están exactamente en el No, mismo están exactamente, por eso es en un punto. Ya, tiene que ser el punto El punto exacto. de referencia que se produce la descontinuidad es el x0. Ya, ¿Sí? ya. ¿Estamos? Eso. Si tú tiras una vertical aquí, coincide. Ya. Ahí coincide y ahí coincide. O sea, si yo esta la subo, debería pegarse ahí y ahí. Si esta la subo, debería pegarse ahí. No debería quedar un espacio. Si queda un espacio, hay un intervalo de infinitos puntos donde no es continua y no sirve. No puedo aplicar Fourier. ¿Sí? Aquí hay una función. Estos son los tipos de funciones que vamos a tener que trabajar. Y para ello tienen que dibujar. Dibujen esa función. A ver si pueden. Ahora, ¿por qué le puse pi? Y no le puse un 3 o un 2. Normalmente uno va a usar múltiplos de pi medio, etc. ¿Y por qué? ¿De maldad? No. Es que Fourier, la serie de Fourier están definidas a través de funciones trigonométricas, a través de funciones senos y cosenos. Entonces, ¿qué es más fácil? Evaluar el seno en 3 o en pi, o en un múltiplo de pi. ¿Sí? Es por eso. ¿No? O sea, facilita los cálculos. Dibujen esa. ¿Qué es lo que les da? Fíjense que
el dominio está entre menos pi y pi. Ahí está el dominio. Esta es una función definida por tramo. ¿Y cuáles son los valores que toma el x? Desde menos pi hasta 0 y desde 0 hasta pi. O sea, el intervalo menos pi, pi. Ahí está el dibujo. Pregunta del millón. Miren por favor. Esa función, ¿qué gráfico es? ¿Qué representa? Es según yo, una recta, pero debería estar un poco más corrido. No importa dónde está ubicada. ¿Qué gráfico debería obtener? Una recta. Una recta. ¿Estamos? Si el x estuviese al cuadrado sería una parábola. ¿Sí? Son rectas. ¿Estamos? Bien, ¿y cómo dibujo una recta? Bien ubicada. Con 2 puntos. ¿Y cuáles puntos voy a elegir? Los extremos del intervalo. Entonces, vamos. La primera, ¿no es cierto? La primera parte me dice que es x más pi. ¿Sí? Lo voy a llamar f sub 1. ¿Sí? Y en f sub 2 me dice que vale te lo veo, x menos pi. ¿Me siguen? Sí. Gracias. Sí. Ya. Entonces, si tengo el x, ¿cuánto me da el f o el y? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los extremos? Menos pi. Si el x vale menos pi, ¿cuánto vale la función? 0. Y el otro extremo, cuando el x vale 0. 0. Cuando el x vale 0, ¿cuánto vale la función? Pi. Pi. Vamos a la otra. El otro extremo, ¿esta dónde está? 0. 0. ¿En 0? Sí. Ya. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale? Menos. Menos pi. ¿Y el otro extremo vale? Pi. Pi. Cuando el x vale pi, ¿cuánto vale la función? 0. 0. Listo. Ahora la dibujo. Dibujamos esa. Si ese es menos pi, el 0 es ese. Cuando el x vale 0, dice que vale pi. La recta pasa por esos 2 puntos y el rango es entre 0 y pi, o sea, es eso. ¿Me siguen? Bien, ahora dibujemos esta. Cuando x vale 0, la función vale lo mismo, pero abajo, menos pi. ¿Sí? O sea, pasa por ahí. Cuando el x vale pi, la función vale 0, pasa por ahí. ¿Sí? Y ese es el rango que tiene, entre 0 y pi. O sea, eso. Ese es mi dibujo. Esa es mi función. ¿Se fijan? Y si uno lo mira, ustedes que están trabajando con electricidad, ese es un pulso. Representa un pulso. Que suba la corriente, se corta y después parte otra vez y corta. ¿Sí? Esa función es seccionalmente continua. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque parte de aquí y es una recta. Parte de aquí y una recta. Aquí en este tramo es continua, en ese tramo es continua. Y lo que se produce en 0 es un salto. Por lo tanto es seccionalmente continua. A esa función yo le voy a poder calcular la serie de Fourier. La transformada de Fourier. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en general, yo necesito una función seccionalmente continua. ¿Sí? Ahora, si es continua, mejor. ¿Sí?
porque ni siquiera va a tener saltos. ¿No? O sea, ¿cuándo podría ocurrir eso? No voy a escribir la definición, ya la van a encontrar ustedes después, entre menos pi y pi y pi. O sea, si yo la hago así. Ahí sería completamente continua entre menos pi y pi, ¿o no? Porque no tiene saltos ni hoyo. Bueno, esta es continua, uno dice excepcionalmente continua. ¿Sí? Así que si a esa le puedo aplicar la transformada, a esa mejor todavía. ¿Sí? O sea, que sea continua o seccionalmente continua, suficiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a interesar y va a ser fundamental? ¿Pero para qué? Para ahorrar cálculos. Cuando una función es par y cuando una función es impar. Ahí está. Y esto hay que aprendérselo, ¿no? Una función es par si el f de menos x me da lo mismo que f de x. O sea, en el fondo, y eso lo vimos, ¿ah? Yo me acuerdo. Y es impar cuando f menos x es menos f de x. O sea, uno dice, en el sentido práctico, la función es par si el signo lo absorbe. Y es impar cuando el signo sale para afuera. ¿Sí? Sí. ¿Vamos? Bien. F de x igual a x, ¿será par o impar? Impar. ¿Por qué? Porque f de menos x es menos x, ¿o no? Y eso es menos f de x. Salió el signo para afuera. F de x igual a x cuadrado, ¿es par o impar? Par. Par. ¿Por qué? Porque f menos x es menos x al cuadrado y eso es x al cuadrado, ¿o no? Y eso es f de x, o sea, absorbe el signo. ¿Sí? Bien, ahora veámoslo gráficamente, ya, pongámonos más romántico. ¿Qué significa que sea impar? Que si yo evalúo en menos x y me da eso, en x me da el mismo valor, pero negativo. Eso significa. ¿Sí? Entonces, si aquí me da todo esto, acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Vamos a la parte. De ahí vamos a ver cómo lo miramos eso. Que en menos x me da eso y me tiene que dar lo mismo que en x. No importa el signo. ¿Sí? O sea, si aquí me da eso, acá me tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿cuándo una función es par? Cuando yo la doblo así y coincide. Pues como un espejo. ¿Sí? Cuando es impar, y aquí se me complica, cuando yo la doblo así y la doblo ahí y coincide. Fíjense, yo la doblo acá, me va a dar esto. Y la doblo para allá y me va a dar esto. ¿Sí? ¿Estamos? Hay que ejercitarlo mentalmente, ¿sí?
Pero eso significa par, impar. ¿Sí? Pero puedo verlo también como que si la función no es par, es impar. No. Porque hay otras funciones. Hay funciones que no son pares ni impares. Ah, ya. No cumplen, son propiedades muy especiales. Par es cuando el signo es absorbido, impar es cuando el signo sale. Y es lo que te decía yo. Par es que si el valor negativo me da el mismo signo contrario en el otro, ese es impar. Par, que no importa el signo, si es positivo o negativo, me da el mismo valor. ¿Sí? Existen funciones que son, esta, ¿no es cierto?, es una reflexión respecto al eje Y. Y esta es una reflexión respecto al origen, porque la doblo para acá y después la doblo para allá. ¿Sí? Y no es doblarla así, ¿te fijas? Porque ahí me quedaría la vuelta para arriba. Es para acá, que me queda así. ¿Te fijas que ahí la hago par? Y de ahí la subo y me coincide con eso. Profesor, en el fondo las impares siempre van a ser cruzadas, digamos, cuadrante 1, perdón, cuadrante decimos 1 con 3 y 2 con 4, y la Sí, otra siempre va a ser... porque uno cuando con es dos, negativa, con me tres. da el valor distinto, opuesto, digamos, Ya. al otro. ¿Sí? Por eso las pares hay una reflexión respecto al eje Y y la otra es respecto al origen. ¿Sí? Y si tuviera el otro cuadrante, después se dobla esa otra. Si tuviera el ejemplo de impar arriba, o sea, de la par, si estuviera abajo. Eso. Ya, ¿qué quieres? ¿Que sea par? Sí. Ya, que sea par, yo tengo que doblar la vaca Ya. y coincidir. O sea, Ya. En el caso de que sea impar, ya, pero te pusiste difícil. sí, no, Sí. Vamos, para que sea impar, ya, yo la voy a doblar para acá, me va a dar eso, la hago par y después la doblo para abajo. ¿Sí? Y ahí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Y ahora, ¿cómo compruebo? Yo digo, mira, en este menos X me dio eso. A la misma distancia, si mi dibujo estuviera bien, me tiene que dar el mismo valor, pero va arriba. Porque es positivo, que este es negativo, el otro me da positivo. Se ve el eje X, ¿no? Si está abajo y se dobla hacia abajo. Es que es el X el que estoy hablando. Es en el dominio donde yo lo puedo. ¿Sí? El resultado es el Y. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Gracias. ¿Sí? Ya. Y el concepto viene de par impar de f de x igual a x elevado a n. Cuando n es par, cuando es cuadrática es así. ¿Te fijan? Lo que tengo aquí, tengo lo mismo allá. Lo doblo, me coincide. X a la cuarta es una parábola, lo único que es más achatada. Es así. X a la sexta es más achatada. X al cubo es así. X a la quinta, lo mismo pero más achatada ahí. Y la recta, X igual a Y, es así. Entonces esas son impares y estas son pares. De ahí viene el concepto de decir par, impar. ¿Sí? Profe, Dime. una consulta. ¿Cómo hacer esa misma función que está haciendo para hacerla que sea simétrica con respecto al origen? En ese caso. ¿Cómo? Que sea simétrica con respecto al origen. ¿Cómo se ve en el tercer caso? Pero eso es lo que hice yo. Lo dobla respecto a un eje y respecto al otro. Y cualquiera de los dos. Te fijas esta, yo la doblo ahí y después la doblo más abajo. Y obtengo esa. ¿Sí? eso es simétrica. Yo la doblo para abajo y después la doblo para acá y obtengo esta misma. No importa qué lado. No importa cuál doblo primero.
O sea, en ese caso eso sería el mismo caso, el par y la simétrica con respecto al eje, sería como el mismo caso. Impar. Ah, el impar con Impar. respecto al eje. ¿Sí? Y en el caso de una señal, profe, tiene que ser par, porque impar como que no se juntan. No. De por sí ni siquiera necesita ser par o impar. Tiene que ser continuo, ¿no? Seccionalmente continuo. Nada. ¿Sí? Lo que pasa, insisto, ¿por qué nos interesa que sea par o impar? Porque nos va a ahorrar cálculos cuando es par o cuando es impar. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Me voy a ahorrar la mitad del cálculo, al tiro. Si yo me doy cuenta que es par. De por sí es muy normal que digan, dada la señal tanto, produzca su extensión par o su extensión impar. ¿Sí? Bien, y aquí viene la bondad. Fíjense, si la función, ¿no es cierto? Dice, la importancia de las funciones pares e impares para la que nos interesa es que la integral en un intervalo simétrico de 16 entre menos a y a, se fijan entre el lado negativo y positivo, la misma distancia, ¿no es cierto? Cuando la función es par, yo me ahorro la mitad porque digo que 2 veces la mitad. Vamos. Para que le encuentren el sentido práctico. Cuando la función es par, voy a dibujar la función par más simple, que es la parábola, ¿sí? Y yo la corto entre menos a y a, o sea, eso. Y yo quiero el área bajo la curva. ¿Qué es lo que va a ser el área bajo la curva? Eso con eso. ¿Sí? Y esa área es exactamente el área desde 0 hasta A, pero 2 veces. ¿Sí? Entonces lo que gano es que la integral entre menos A y A del f de x por dx, yo la calculo como 2 veces la integral entre 0 y A de f de x por dx. Me ahorro la mitad. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, porque esta área igual a esta, calculo la mitad, no va. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, lo fantástico cuando es impar. Y hagámoslo con la recta. Y yo digo entre menos A y A. O sea, ahí. ¿Sí? La integral entre menos A y A va a ser esta con esta. Pero esta es positiva y esta es negativa, vale lo mismo. De la f de x. Y eso va a ser 0. Cuando la función es impar, la integral en un intervalo simétrico vale 0. ¿Por qué se resta? Se anula. ¿Sí? Entonces, que yo detecte que la función o la señal que estoy tomando es par o impar, o me ahorro la mitad cuando voy a tener una función, ¿no es cierto? O va a ser 0 de antemano y me ahorro el cálculo. Por eso me interesa la familia de las funciones pares o impares. Y vamos a ver por qué. ¿Una señal sinusoidal también sería 0? ¿Ah? ¿Una señal sinusoidal también sería 0? Depende de dónde. Sí. En el intervalo de periodicidad. La función 0 es así. Claro, pero la integral entre 0 y 2pi de seno de x por dx, ese vale 0. Y el coseno me va a dar 2 veces entre 0 y pi, porque es par. El seno es impar y el coseno es par. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Es que dijimos que seno de menos x era seno de x.
y el coseno de menos x era coseno de x. O sea, esa es impar y esa es par. Así que cumple la propiedad. Claro, el coseno, si yo dibujo el coseno es así. Hostia, me quedó chanta. Ahí. Así. ¿Sí? Y entre 0 y 2pi también me da 0, pero ella es par, o sea, ahí voy a empezar a jugar, ¿sí? Ya. Lo que pasa es que la función... Seno de menos x, él dijo que era menos seno. ¿Sí? Sí. Ah, Sí, bien. es menos que está Ah, bien. No se ve. Puta, que soy exigente, ya yo también te voy a poner, no se ve el signo, te voy a poner mala la cuestión. Ahí te me ubiqué. Así que, sí, es impar y el coseno es par. Manejar el signo Bien, una vez que yo identifico mi función, si es par o impar, yo necesito esto. ¿Por qué? Porque mi función la voy a multiplicar por seno o por coseno. ¿Sí? Ah, dependiendo de si impar o par. No, la voy a multiplicar por seno o por coseno. Y por eso me interesa, si yo tengo el producto de dos números pares o dos funciones impares, el resultado me da par, que es como la regla de los signos. ¿Sí? Si yo multiplico dos funciones pares o dos funciones impares de la misma familia, el resultado me da una función par. ¿Sí? Sin embargo, si están mezcladas una par con impar o un impar con una par, me da impar. ¿A dónde voy? Esa función. para que vean, ¿no? ¿Es par o impar? Pero el seno, Ah, ahí, pero están intercambiados. Decir impar. No cachaste nada. El X, ¿qué es lo que es? Es par. No, Impar. Impar. el exponente vale 1, es impar. ¿Y el seno? Impar, por lo tanto me da par. El x impar, entonces lleva uno. Esa función. Elevado a Impar. Impar. Esa es impar, po. Porque El X es impar lleva uno. y el coseno es par, o sea, me da impar, po. Por eso necesito reconocer si la f es par o impar. Si yo la multiplico por coseno o por seno, voy a saber qué tipo es. Y me voy a agarrar la mitad de la integral. o sea, si por P, o sea, impar por par. Si son distintas, me da impar. Si son iguales, me da par. Si fuera x elevado a 2 por coseno, sería par. Ese es par. Esa es par y esa es par, o sea, me da par. ¿Sí? Si fuera x elevado al cubo por seno, Ah, ya la hiciste difícil, ya. y es par. No le den idea. Sí. Sí, x elevado al cubo por seno. Si son iguales, par. Entonces, Ah, no, eso. ahí está. ¿Se fijan lo que le decía yo? Si yo tengo una función, Ah, ¿y eso qué pasó? que se cobranza. Para que me entiendan. Ya, si yo tengo una función f que es par y la multiplico por el coseno, como es par con par me da par,
entonces yo la integral entre menos a y a va a ser 2 veces entre 0 y a. Calculo la mitad porque es par. ¿Sí? Si la f es impar y la multiplico por el coseno, la integral me va a dar 0. De antemano 0. Me ahorro el cálculo. Profesor, todo esto siempre se considera tomando valores en razón, digamos, de... En un intervalo simétrico. Pero siempre tomando valores, digamos, de pi, o se me olvidó cómo se llama, No. inmediato. No necesariamente. No, yo dije la figura la dibujamos en rangos de pi menos pi. ¿Por qué? Porque vamos a hablar el coseno del seno. Pero mi función puede ser en cualquier número. Pero profesor, le pongo el caso, por ejemplo, seno de 1 y seno de menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasa? Según yo, y la función con seno de menos 1 quedaría como impar. O sea, quedaría con el negativo fuera. ¿Cómo? En el caso de seno de menos 1, ¿Ya? salvo que mi calculador esté guateando. No, perdón. No, es que la tengo con números complejos. Entonces, no vi el ángulo de 180 en negro. Ya, por eso, olvídese que hablé. Lo que pasa es que en vez de ponerme menos el valor negativo, me pone el valor positivo con ángulo de 180, que es negativo, pero como era muy largo el número, no, olvídese que... Sí, no, la naturaleza de la función no cambia. Ahora, ¿qué es lo que te puede haber producido también problema? La unidad de medida, que a lo mejor la tenía en grado y estaba pensando en un grado y no en un radiano. Sí, no, sí, en este caso es que yo siempre me aseguro, es porque cuando yo la pongo en reales, todo me lo tiran reales, en vez de ponerme los números, en vez de tirarme el menos. La función trigonométrica en los números complejos no funcionan igual. Sí. No, sí, reconoce que es real, pero por algún motivo la calculadora lo muestra como un complejo y le da el ángulo de 180 indicándome que es negativo. Yo ahora tengo que, se me olvidó configurarla. Ya, pero eso es. Estos son los cálculos que vamos a tener que hacer. La función la vamos a multiplicar por senos o con cosenos. Entonces, si ella es par o impar, yo tengo que identificarlo de antemano para ahorrarme la integral. ¿Me entienden? Y esas son las series de Fourier. ¿Ya? A sub 0, A sub k son constantes, que son las que mi objetivo es encontrarlas. ¿Y qué es lo que hace Fourier? Lo que hace Fourier me aproxima la función a través de componentes de senos y cosenos. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Supongan ustedes que tengo esta función. ¿Qué es lo que va a hacer Fourier? Me va a dar una función seno, así. Le va a estirar la amplitud y la va a hacer más larga. La fase. Y le va a achicar la amplitud y la va a hacer pasar por abajo. A esa le va a sumar otra función seno que va a ser más cortita. Y va a subir esta parte y esa la va a mantener abajo. Y lo que va a hacer va a tratar de ajustarse a esa figura. Es una aproximación a través de funciones senos y cosenos. ¿Sí? Entonces, cuando la función es par, la función seno no va a aportar porque es impar. Entonces la anulan y la dejan en puros términos de cosenos. Cuando la función es impar, el coseno no va a aportar y la va a anular en la serie y la va a dejar en puras sumas de senos, porque esas son impares. ¿Entienden? O sea, si mi función es impar, si yo le meto un coseno, el coseno va a ser esto, porque es par. Entonces esto no me va a servir, me va a servir la función seno nomás, porque es impar. Y esas van a ir aportando. Entonces necesito recuperar la parte que aporta y anular la parte antes de tener que calcularla, si no, igual se van a hacer cero. ¿Sí? Voy a perder el tiempo. Y estas son las que se llaman series de Fourier. Fíjense. El K parte de 1 hasta infinito. El único que el coseno aporta esto, el A sub 0.
¿Se fijan? A su 1, a su 2, a su 3, todos esos términos dependen de coseno. Y el seno, que es impar, parte de 1 en adelante, peso 1 en adelante. ¿Sí? Eso es. Y las series, ¿cómo encuentro las constantes, los A sub K, los B sub K? Por la integral entre menos pi y pi de la f de x por coseno. Esta es la integral que voy a tener que calcular. Pero si la f es impar, por una par me va a dar impar, los A sub K van a ser todos ceros. Me ahorro de calcular. Si no, me voy a entretener caleta calculando la integral para llegar a que es cero al final. ¿Sí? Se puede tratar solamente con los DK. Y yo me voy a preocupar solamente de los B. ¿Sí? Y cuando es par, me voy a preocupar de calcular los A y los B los voy a desechar porque me van a dar cero. ¿Sí? Ese es el truco. Y mi objetivo es encontrar los A sub K. Encontrar la serie de Fourier de esta función f es encontrar esa serie. Y lo único que tengo que incorporar son los A sub K y los B sub K, porque la serie la escribo en términos de senos y cosenos. Si los B valen 0, desaparecen y me queda eso. ¿Sí? ¿Para una hora ya? ¿Hasta qué serie vamos a calcular? ¿Ah? ¿Hasta qué serie vamos a No, yo las calculo todas. Lo que pasa es que las integrales van a quedar en términos de K. Y después yo veo cuántos términos calculo. O sea, yo necesito 10, bueno, doy hasta K igual 10. Si lo necesito todo, voy a dar hasta K infinito. ¿Sí? Bueno, de ahí vamos a hacer un cálculo que es el que está aquí. Creo. Para esa función. ¿Esa función de qué tipo es? ¿Par o impar? Impar. ¿Ya? O sea que el impar por el coseno me va a dar impar. No van a aparecer los A. Voy a calcular solamente los B. ¿Se fijan? Entonces me ahorro. Los A van a ser 0. Y los B los calculo. Y voy a tener mi serie. Ahí va a estar mi serie. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se pide. Encontrar la serie. ¿Sí? Ya, pero eso la vemos algún día pequeño antes. Pero eso, o sea, al final, todo el cuento anterior es para que entiendan de dónde viene. Pero lo que van a hacer ustedes es calcular los A sub K y los B sub K de esa serie. Ahora, nos falta en que no sea par ni impar, tengo que calcular los dos. No, pero es que lo que pasa es que si yo me doy cuenta que es par o impar, me ahorro la mitad, si es eso. Se calcula uno. Si no, siempre la voy a calcular todo y los que me dan 0 me van a dar 0, que es impar. Calcular cuestiones que me van a dar 0. ¿Se fijan? Entonces me ahorro, no así. No digo que siempre voy a tener una función par o una función impar. Puedo tener cualquier función. Pero debo estar atento si es par o impar. O que me fuercen a que sea par. Que esa es cuando me hablan de la extensión de la función. Me hablan de la extensión par o la extensión impar. O sea, a mí me dicen, calcule la serie de Fourier de esa función, pero en su extensión par. Entonces la están haciendo par, o sea, mi función va a ser esa. Esa. ¿Sí? Ahora, si me dice su extensión impar, significa que va a ser contrario, ¿no? ahí. ¿Sí? No, está bien, está bien. ¿Estamos? Y en Pero el la idea- cuadrante 4, profe, igual es par, ¿cierto? Sí, pues. Sí. O sea, si yo dibujo ahí, si quiero par, ¿qué significa? Que va a ser así. Si quiero impar, ¿qué significa? Que la voy a doblar, la voy a hacer así y la voy a subir, o sea, va a ser eso. Ah, ya. ¿Se fijan? Si par es eso, que la doblo una vez respecto al eje. Y se duplica. Impar, que la doblo 2 veces. ¿Sí?
Bien, entonces eso vamos a hacer, calcular la serie de una función, que normalmente va a representar un pulso, pero para nosotros por ahora va a ser funciones de ese tipo. ¿Sí? Ya, subí esta clase. Oye, subí esta clase, pero creo que en la última parte hay unas figuras que no están bien, así que porque las hice en la casa y se me quedó el pendrive. Así que, pero para que la tengan por lo menos esta primera parte, el último ejemplo nomás el que me parece que está medio ampliado. ¿Ya? Así que llegando a la casa lo cambio por la otra versión. Póngale algo al archivo, por favor, profe. Por ejemplo, un 2 así para saber que lo cambió así como con certeza, por favor. No sé si me entiende. Agregarle un entre paréntesis 1, entre paréntesis 2. Ya le voy a agregar 3 dígitos de pi. Ya. 14, 1, 4 y 2. No sé, ¿cuáles dígitos voy a poner?